gestionar y administrar sistemas operativos dentro de lo que es Linux, debemos ser conscientes de los cambios que esto va a implicar con respecto a otros sistemas operativos, ya que en diversos aspectos y niveles del software es muy diferente quizás si podemos encontrar algunos cambios principales, los cuales están relacionados con el sistema de archivos. Y estos establecen quizás diversas particiones dentro de la distro o la distribución o el sabor de Linux. Y por esto vamos a conversar un poco sobre las diversas formas para conocer qué tipo de archivos tenemos en nuestro sistema. Asimismo, también vamos a conocer lo que es el almacenamiento gestionado para realizar esto de manera satisfactoria y por lo tanto, debemos conocer las diferentes herramientas que nos ofrece en nuestro sistema Linux en cuanto a los sistemas, valga la redundancia, de archivos, particiones o discos. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre lo que es un sistema de archivos. La definición del sistema de archivos es que es una subcapa del sistema que controla la posición de los datos cuando son almacenados, y esto ayuda a identificar dónde se inicia y acaba un archivo. Un sistema de archivos es el mecanismo cómo son gestionados estos archivos, es decir, cómo son nombrados, cómo son recuperados y todas estas cosas. El sistema de archivos nos da la posibilidad de obtener dos segmentos fundamentales. Estos son los datos del usuario, los cuales asocian toda la información de cada usuario como credenciales, la actividad que realizan y otros datos. Y también por otra parte tenemos los metadatos, que implican toda la información de los archivos creados por los usuarios, tales como la fecha, la hora de la creación, el tamaño, la ubicación y todo esto. Existen varios tipos de sistemas de archivos en Linux y podemos encontrarlos en diversos tipos. Durante el proceso de instalación pudiste quizás darte cuenta de que teníamos un sistema de archivo el cual era el ext4, que esto significa Extended File System 4. Tenemos varios tipos, tenemos el ext2, el 3 y el 4. Cada uno de estos números representa la versión del sistema de archivos con el que estamos trabajando. El más reciente es el ext4, sin embargo podrás encontrar en algunos sistemas algunos otros. También tenemos el sistema Razer FS, el XFS y el JSF. Pero estos últimos que te acabo de nombrar no los vamos a abarcar, ya que en realidad se ven muy poco dentro de los sistemas de archivos en Linux. Muy bien. Por otra parte, también tenemos el sistema de los directorios de archivos, que también pertenecen a un sistema de archivos y que podemos encontrar diferentes directorios para gestionar la información. Dentro de el listado podemos destacar algunos directorios del sistema de archivos. Tenemos /bin, que es la ubicación donde están los comandos más importantes de nuestro sistema, como lo es el caso de ls. Tenemos /dev, que es donde vamos a encontrar la ubicación de los sistemas montados como los USB. Tenemos /etc, que va a incluir los paquetes instalados, así como los scripts y todo lo referente a los paquetes. Tenemos /boot. Aquí están los archivos para que se inicie el sistema, además de los responsables de la carga del inicio. También tenemos /home. Cada usuario va a poseer una carpeta propia con sus datos. Y tenemos root o barra, que es la carpeta principal del sistema. Vamos a comenzar a ejecutar algunos comandos en nuestra consola para ver qué podemos hacer con ellos y conocer qué información nos puede traer. Muy bien. Vamos a comenzar con el comando df. Si te has dado cuenta, en clases anteriores hemos estudiado un poco sobre este comando. Hemos visto qué puede hacer, nos muestra la imagen, nos muestra los discos y todo esto. Sin embargo, el df significa Disk File System.
o es el abreviado, muy bien, de sistemas de archivos de disco. Este nos va a proporcionar información detallada del espacio usado en nuestro disco duro o en los discos que tengamos nosotros atachados a nuestro sistema. Si deseamos que dentro de la información desplegada, digamos, esté el tipo de sistema de archivos, podemos utilizar el parámetro "-t mayúscula, y para que sea legible podemos añadir la letra H, quedando la sintaxis de la siguiente manera como estás viendo en este momento en pantalla. Podemos agregar la siguiente sintaxis como estás viendo en este momento en pantalla, y en el archivo adjunto tenemos también el comando, muy bien, para visualizar exclusivamente el segmento /dev. Vamos a ejecutarlo en nuestra terminal. Si te das cuenta, tenemos o nos muestra en nuestra pantalla dos discos. En este caso serían los discos que tenemos atachados a el disco SDA, y nos muestra el tipo de sistema de archivos, como en este caso es el ext4, y nos muestra que allí está atachado barra. Como puedes ver en pantalla, en mi caso me muestra lo que es /dev, sdb1 y sdc1, y nos muestra que mi disco principal, que es el ext4, tiene un 98% y está en barra, y el siguiente es otro disco que yo también tengo atachado a mi sistema. Muy bien, si tienes otros discos nos los va a mostrar sin ningún tipo de problema este comando. Ahora, si queremos listar información sobre el sistema de archivos, el comando lsblk o list block device nos va a permitir desplegar en pantalla toda la información del bloque de dispositivos que se encuentren disponibles. Si agregamos el parámetro "-f, nos va a mostrar el sistema de archivos. De esta forma podemos conocer más detalles sobre los diversos sistemas de archivos con los que estamos trabajando. Vamos a ejecutarlo en este momento en nuestra pantalla. Si por alguna razón te aparece un mensaje, por ejemplo, que te indique que no es un dispositivo de bloques, es porque tu sistema no está configurado de este tipo en cuanto a tu sistema de discos. Muy bien, entonces no tienes por qué preocuparte. Sin embargo, este es un comando que te puede servir en cualquier otra situación. Muy bien, recuerda que en este caso estamos ejecutando solamente comandos para verificar o para conocerlos. El siguiente comando que podemos utilizar y que es sumamente importante, ya que nos permite ver así como reparar sistemas de archivos en Linux, se llama el fsck o File System Check. Este comando nos va a permitir verificar y reparar en caso de ser necesario el sistema de archivos en Linux de una forma segura y totalmente práctica. Para su uso es necesario agregar el parámetro "-n mayúscula para evitar el análisis en busca de errores y desplegar la información de la unidad seleccionada. El comando es como te lo estoy mostrando en este momento en pantalla: fsck -n mayúscula /dev /sda1 /sdb, en mi caso es /sdb1. Este comando nos va a permitir realizar diversas labores. También se tiende a ejecutar fsck.ext4 dependiendo de tu sistema de archivos. Si esto es así, de momento no vamos a ejecutarlo. Muy bien, simplemente como te dije en el comando anterior, estamos conociendo comandos para la verificación de nuestros discos, ya que puede en algunos casos que eliminemos alguna información y eso no es lo que queremos en este momento. Muy bien. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos encontrarnos que nuestro sistema falla y nos indica que ejecutemos el comando fsck para realizar la verificación y reparación de algún sistema de ficheros o algún sistema de archivos. Muy bien, no te preocupes en estos casos. Si el sistema te lo indica, ejecútalo y vas a ver que vas a reiniciar tu sistema o vas a continuar trabajando sin ningún tipo de problemas dentro de él. Muy bien. El comando mount. Este comando significa montar disco de Linux y gracias a él tenemos la posibilidad de montar no solo discos duros, también podemos montar imágenes ISO, sistemas de archivos remotos y muchos otros.
Para ejecutar este comando con la finalidad de desplegar información del sistema de archivos será necesario algún argumento. Sin embargo, yo por lo general ejecuto solamente un mount espacio el número o el nombre del disco al cual voy a colocar. Sin embargo, vamos a verificar un poco más adelante cómo funciona mejor este comando, ya que nos puede solicitar una información que debemos agregar en un archivo que vamos a ver en breves instantes. Tenemos el comando blkid. Esto nos va a permitir ver particiones y discos en Linux. Con este comando podemos obtener información sobre los bloques de dispositivos disponibles en el sistema. Para desplegar la información debe ser ejecutado como usuario root. Muchos de estos comandos deben ser ejecutados única y exclusivamente como usuario root. Para ver información del sistema de archivos en Linux, aquí este es el archivo que te acabo de mencionar hace unos instantes que es importante tener actualizado al momento de verificar o ejecutar el comando mount. El comando cat/etc/fstab. Esta ruta nos va a mostrar la información del sistema de archivos estáticos, tal como puntos de montura, sistemas de archivos, entre otros. Para verlo, ejecutamos el comando cat/etc/fstab. Para modificarlo, podemos hacerlo con el editor de archivos de nuestra preferencia, como puede ser el caso de VI o Nano. Este archivo es sumamente delicado, ya que él tiene una estructura como la que puedes ver en este momento en pantalla. Allí nos muestran lo que son el tipo de archivos, el directorio /dev o disco o al cual va a estar atachado nuestro hardware, el punto de montura, el tipo de partición que va a contener el punto de montura, el tipo de partición, el tipo de sistema de archivos y alguna información la cual es importante para el sistema. Muy bien. Este archivo tiene una manera muy particular de funcionar. Si tu sistema no está configurado con LVM, no es necesario quizás en este momento meterle mano, como diríamos nosotros en mi país. Pero más adelante vamos a ver cómo funciona bien este archivo. Muy bien, en el caso de tener un sistema con LVM y en el caso en el que no tengamos un sistema con LVM, ¿cómo podemos nosotros trabajar con él? Sin embargo, en este momento te lo estoy mostrando para que vayas teniendo un poco de idea sobre lo que puede ser este archivo. Muy bien. Existen otros comandos los cuales son sumamente importantes. Por ejemplo, el cfdisk, que es un software que nos va a permitir ver en la pantalla de qué particiones de disco disponemos y así poder hacer nuestras tareas de gestión. Con este comando podemos hacer diferentes tareas, quizás crear particiones, editar o borrar. Si ejecutamos el comando de modo administrador o como usuario root, vamos a ver la información de nuestras particiones. Asimismo, tenemos otros parámetros con este comando, los cuales te voy a dejar en el archivo adjunto a esta clase. Muy bien. También podemos usar el comando fdisk -L, el cual también nos va a mostrar los discos que tenemos actualmente en nuestro sistema Linux. Aquí contamos con múltiples opciones para conocer en detalle el sistema de archivos en nuestro sistema Linux y así poder ver particiones Linux o ver discos Linux fácilmente. Para conocer un poco más de esto, te dejo más comandos dentro del archivo adjunto de esta clase, el cual te va a funcionar mucho y te va a servir no solo en este sistema, sino en cualquier otro sabor de Linux basado en Debian. Esto es todo por esta clase, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando.